Hola a todos. Konnichiwa. Soy Aya. Vamos a empezar a aprender japonés conmigo. La clase de iniciación. Vamos a aprender primero los saludos. Aisatsu. 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 Los saludos es muy importante en Japón porque nosotros para saludar no tenemos dos besos ni abrazos. Cariñosamente así de cuerpo con cuerpo no tenemos. En vez de esto tenemos muchísimo tipo de saludos, expresiones, según con quién habla, con qué ocasiones. Tenemos muchísimos variados. Entonces vamos aprendiendo poco a poco la diferencia con quién tiene que usar qué tipo de saludos. Hoy vamos a aprender primero 4 saludos formales del día. Todos los días dependen de la hora del día, por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche. Vamos utilizando estos saludos. Vamos a empezar. Para empezar, buen día. Buenos días sería Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Un poquito de reverencia así agachando la cabeza. Ohayou gozaimasu. Cuando te encuentras con alguien en la calle por la mañana o para entrar al trabajo, entrar a la clase, saludar con tus compañeros, jefe, amigos, a todo. Ohayou gozaimasu. Mediodía. Konnichiwa. Konnichiwa. Es equivalente a hola. Konnichiwa. Por las tardes. Buenas tardes sería konbanwa. 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 Y buenas noches sería oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Para ir a dormir. Oyasumi nasai es que descanse equivalente. Estos saludos, lo que hemos visto ahora, es bastante formal. Sirve para todo el mundo. La gente desconocida, gente de la calle. Pero para la gente íntima, como familia y amigos, no tiene que ser tantas formalidades. Saludos informales es más corto. Por la mañana, buenos días, es ohayou. Por la noche, para dormir, sería oyasumi. Ohayou, oyasumi. Hoy hemos aprendido 4 saludos del día. Dependen de la hora del día, escogemos uno de los más adecuados. Ohayou gozaimasu, konnichiwa y konbanwa, oyasumi nasai. Vamos a practicar otra vez. Por la mañana, ohayou gozaimasu. Mediodía, konnichiwa. Por la tarde, konbanwa. Y por la noche, oyasumi nasai. Oyasumi nasai es únicamente para dormir. No vale buenas noches de cruzar con la gente en la calle, de empezar una conversación, no, sino ya la hora de despedirnos. Cuando vayamos a dormir, dice oyasumi nasai, porque literalmente es que descanse. Es muy importante de imitar sonido, no solo escuchar, ver, sino vosotros mismos pronunciarlo, imitándolo. Así que vamos usando todos los días, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, oyasumi nasai, imitando el sonido. Gracias por escucharme hoy y los próximos capítulos voy explicando más expresiones, saludos variados. Arigato, mata ne, bye bye.